Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan a jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Aquí empezamos una sección donde Jesús directamente y fuertemente no solamente critica a los líderes de la comunidad judía de aquellos tiempos, particularmente a los escribas y fariseos. Y aquí tenemos una lista de 7 condenaciones que Jesús identifica en contra de ellos. Popularmente son conocidas como los ayes, porque cada condenación que aquí Jesús identifica empieza con el ay de ustedes, ay, por esto el ayes. Son 7 condenaciones que Jesús dirige a ellos ante todo por la hipocresía. Aquí hay que aclarar de dónde viene esta palabra hipocresía. La palabra hipocresía viene del ambiente del teatro. Hipocresía se le llamaba a las máscaras que los actores se ponían para interpretar un papel o a un personaje. Entonces, en el teatro, el actor pues se ponía esa máscara enfrente y la gente sabía que estaba representando a otro personaje. Y a eso le llamaban hipocresía. O sea, representar a otra persona que el actor no es. Ahora, dentro del teatro, esta palabra hipocresía se puede entender porque estamos en el ambiente del teatro donde el artista está representando a un personaje. Pero en la vida y particularmente en el reino de Dios, esto de llevar caretas o de pretender ser lo que uno no es, para Jesús simplemente no es aceptable. Y por eso los llama hipócritas a los escribas y fariseos, porque daban una falsa imagen de sí mismos, porque decían una cosa y vivían otra cosa. O sea, hablaban muy bien acerca de, particularmente cuando interpretaban la ley mosaica y daban la impresión de santidad, de perfección, pero en sus vidas personales no vivían, no aplicaban lo que enseñaba. Y para Jesús
esta inconsistencia en lo que enseñaban y lo que vivían, pues es una hipocresía. Ahora hay que aclarar otra cosa muy importante también, que estas condenaciones que Jesús dirige a los escribas y fariseos no son propias simplemente de los escribas y fariseos, porque la hipocresía no es propia solamente de ellos, es propia donde quiera que exista esta falsedad o esta descontinuidad entre lo que uno dice y lo que uno vive, o lo que uno enseña y lo que uno se aplica a sí mismo en su vida, ¿no? Así que en estas condenaciones, aunque están dirigidas a los escribas y fariseos, obviamente también recaen sobre nosotros si es que también nos identificamos con estas actitudes de los escribas y fariseos, particularmente la hipocresía, cuando no hay una consistencia en lo que uno dice o profesa y lo que uno vive. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos! ¿A qué se refiere esto de que los escribas y fariseos rechazaban a Jesús? Y que por tanto, pues, no solamente ellos no entraban, no aceptaban el reino que Dios en Jesucristo estaba inaugurando, sino que después enseñaban a otros a que no aceptaran a Jesús. Y también en la forma en que ellos interpretaban la ley mosaica, pues es muy contraria a cómo Jesús la interpreta. Ya esto lo vimos en el Sermón de la Montaña, cómo Jesús reinterpreta y pone en contraste la enseñanza de los escribas y fariseos y cómo él la interpreta. Le da una plenitud a la ley mosaica que no ve manifestada en los escribas y fariseos. Dice: ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Los ponen en contra de Jesús y por eso los llama hipócritas, porque pretenden ser ciudadanos del reino, pero rechazan a Jesús mismo, que es la manifestación de este reino en su persona. Y después van y enseñan a otros a que no acepten a Jesús, a que no acepten el llamado de Dios que les da por medio del Evangelio, por medio de la proclamación de Jesús y la manifestación ya del reino ya activo en sus obras, en las expulsiones de demonios, en las sanaciones. Así que por eso Jesús les llama hipócritas, porque ni entran ellos mismos y después enseñan a otros a que no acepten, a que no reciban a Jesús. Viene ahora la segunda condenación, el segundo aye. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Nuevamente esta condenación de hipocresía, de falta de consistencia, de pretender ser algo que no son. Y nuevamente esto no es propio solamente de escribas y fariseos. También a nosotros, cuando manifestamos esta inconsistencia en lo que decimos, en lo que profesamos y en lo que vivimos, pues ahí también recae sobre nosotros esta condenación de hipocresía, o sea, de falsedad, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Según nos dicen los historiadores, particularmente aquellos que han estudiado el tiempo del Nuevo Testamento, que en tiempos de Jesús el proselitismo era algo bastante promovido por el judaísmo. Así que los judíos en tiempos de Jesús manifestaban este impulso misionero de atraer a paganos o a no judíos para el culto del Dios de Israel. Esto no significa que aquellos que no eran judíos o paganos que aceptaban al Dios de Israel, que eran aceptados completamente en la comunidad judía. Sí, se les hacía pasar por un bautismo algo similar al bautismo de Juan, y después se les aplicaba el peso de la ley mosaica, pero no necesariamente eran aceptados
plenamente en la comunidad judía. Sí, podían entrar al templo, sí, podían llevar a cabo el culto, los sacrificios, pero a últimas los paganos, o sea, los que no nacieron judíos, no eran aceptados plenamente. Pero aún así, había este gran impulso en tiempo de Jesús por el proselitismo dentro del judaísmo. Y como ya yo creo que para estos tiempos muchos de nosotros hemos visto cómo cuando una persona se pase de una religión a otra o de una iglesia cristiana a otra, a veces se vuelven más fervorosos que aquellos que les predicaron o que los convirtieron a esa nueva religión o a esa nueva tradición de la iglesia, ¿no? Esto lo hemos visto mucho en católicos, en previos católicos que se convierten a otras denominaciones, que después se vuelven tan anticatólicos más que aquellos que les predicaron un evangelio diferente o que los convencieron para que se hicieran miembros de su iglesia, ¿no? También a veces en otras religiones, el cambio de religiones, ¿no? Aquellos que se convierten a esa nueva religión, pues pasan a hacerse más, como decimos dentro del catolicismo, pasan a ser más católicos que el Papa mismo, ¿no? Y quizás es a esto a lo que se refiere Jesús cuando dice que cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos, por el fervor de su conversión, que se vuelven más católicos que el Papa mismo, o sea, más religiosos que aquellos que les predicaron. Después viene la tercera condenación o el tercer ay, que dice: ay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? ¿A qué va todo esto, no? Parece ser un argumento muy amplio, porque está compuesto prácticamente por 4 o 5 versos, y sin embargo las primeras 2 condenaciones son prácticamente 1 o 2 versos cada una. ¿Por qué dedica Jesús tanto espacio a esta tercera condenación? Porque la centra en la ceguez y en la cerrazón de mente y de corazón de los escribas y fariseos, que eran los que traficaban en el lenguaje, en los legalismos de que, por ejemplo, qué es lo que se obliga, qué es lo que no obliga. Y porque son los que traficaban en la ley, la interpretación de la ley, pues eran los que prácticamente dominaban las prescripciones, el peso de la ley, las interpretaciones que después recaían sobre la gente, ¿no? Y cuando aquellos que son especialistas en algo, pues toman su posición para oprimir a otros, para abusar de otros, para buscar su propio beneficio, pues ahí también se está manifestando de que en vez de que su lugar de oposición, de liderazgo, en vez de ser de servicio, se utiliza para su propio beneficio. Y esto es parte de esta tercera condenación que Jesús dirige a los escribas y fariseos. Y los fariseos, repito, porque ellos son los que trafican en la interpretación de la ley mosaica, los que trafican también en lo que es válido, lo que no es válido, en lo que sí implica y lo que no implica, ¿no? Podemos decir de que es algo similar. Se puede decir de que aquellos que dentro de la Iglesia Católica trafican o trabajan o están al servicio, por ejemplo, de la ley canónica, ¿no? De que la puedan utilizar o abusar de ella, abusar de su interpretación para su propio beneficio o para su propia importancia, ¿no? Entonces sería un mal uso de su posición, un mal uso de su servicio, simplemente para beneficio propio. Y Jesús a esto les llama de ceguez, de que están ciegos, están cerrados, de que en realidad están metiéndose en un legalismo simplemente para enaltecerse a sí mismo, para autoglorificarse, en vez de ayudar a la gente a vivir una religiosidad
más digna. ¿Okay? Así que hoy tenemos las primeras 3 condenaciones, los primeras 3 ayes que Jesús dirige a los escribas y los fariseos. Ya mañana nos saltaremos dos más de estas condenaciones, porque mañana celebramos una memoria al martirio de San Juan Bautista, y después el miércoles retomaremos el resto de estas condenaciones que Jesús dirige a los escribas y fariseos. Nuevamente, estas condenaciones, estas críticas fuertes de Jesús no son propias solamente de los escribas y fariseos, sino también recaen sobre nosotros cuando adoptamos estas mismas actitudes hipócritas y falsas y legalistas de nuestra fe. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.